La ribera meridional del Mediterráneo, siglo III de nuestra era. Las suntuosas urbes romanas del norte de África. Excavando en África septentrional, los arqueólogos hallaron un gran número de asombrosos monumentos, así como enormes cantidades de sencillos utensilios como jarras, vasijas y aperos de labranza. De todo ello se deduce que en aquellos tiempos el desierto que hoy contemplamos debía de comenzar mucho más al sur. Los relatos de viajes de la antigüedad describen vastas extensiones de tierras fértiles regadas por caudalosos canales que discurrían entre el desierto y el litoral de los actuales Marruecos, Argelia y Túnez. Gracias a su floreciente agricultura, entre los siglos I y IV de nuestra era, el norte de África gozó de un período de prosperidad que permitió el enriquecimiento de muchos. Acompáñennos en nuestra exploración de esta opulenta y tenaz civilización. Descubran con nosotros sus fascinantes ciudades y lujosas villas y el estilo de vida de unas gentes que conocieron una época única. Secretos de la arqueología. El Imperio Romano en África. En África, los territorios del Imperio Romano abarcaban desde el actual Marruecos hasta el moderno Egipto. Feraces tierras de cultivo se extendían por la Mauretania Tingitana, el moderno Marruecos, Numidia y la Mauretania Caesarensis, cuyos territorios se corresponden con la actual Argelia, y África Proconsularis, hoy Túnez. Esta arcaica inscripción se descubrió en Mactar, Túnez. Se trata de una autobiografía de la época. Nací de familia pobre y he vivido del cultivo de mis campos desde el día en que nací. Ni mis tierras ni yo hemos conocido jamás un momento de reposo. Después, abandoné mi pueblo y trabajé por cuenta ajena durante 12 años, labrando la tierra bajo el sol abrasador. Más adelante llegué a ser capataz de una cuadrilla de segadores y dirigí peones agrícolas durante 11 años. Ahorré el dinero suficiente para comprar una casa y tierras de labor. Hoy vivo cómodamente y tras recoger los frutos del trabajo de toda una vida, también he hecho carrera en la administración del Estado. De humilde campesino he ascendido a magistrado supremo. Hombres, aprended a vivir honradamente. Quien vive sin engañar a los demás, merece morir colmado de honores. La inscripción cobró celebridad como testimonio histórico de este periodo. Demostraba que era posible adelantar en la escala social y amasar una fortuna partiendo de la nada. No necesitabas más que tener un sueño y la energía precisa para llevarlo a cabo. En aquellos tiempos, donde hoy no hay más que arena, crecían millones de olivos. El aceite de oliva se empleaba para cocinar, como detergente y como cosmético para el baño. El aceite de oliva se usaba asimismo para encender las lucernas, lámparas de cerámica, en las que se quemaban grandes cantidades de este combustible. El norte de África producía la mayor parte del aceite que se consumía en Roma, de modo que constituía una importantísima fuente de ingresos que le permitió prosperar pese a los altísimos impuestos y el invasor desierto. Los baños termales y las piscinas se encontraban en grandes complejos públicos de diverso nivel de lujo. En el sitio arqueológico de Banasa, en Marruecos, se hallaron 6 termas.
En posteriores campañas, los arqueólogos descubrieron que en la ciudad había varias almazaras, molinos y almacenes. En las afueras se encontraron varias vilae, la versión antigua de las actuales alquerías. En la antigüedad, estas fincas eran un negocio redondo. Se recogía la aceituna, se prensaba en el molino y el aceite se enviaba a los mercados de Italia. Las termas cubrían las necesidades de los terratenientes, aunque también las de los campesinos y peones que desearan disfrutar de las comodidades de la ciudad, solazarse, descansar de su pesado trabajo y refugiarse del agobiante calor africano. Como muchos agricultores de nuestros días, los peones eran temporeros, de modo que se desplazaban allá donde hubiese trabajo, lo cual podía suponer viajar a lejanas tierras donde la economía fuese más boyante. Los temporeros cubrían largas distancias en caravana. Uno de los destinos más concurridos era África Proconsularis, el actual Túnez. Allí se encontraba una de las más prominentes urbes de la época, Tisdro, su capital, hoy llamada El Djem. Las viviendas se alzaban dispuestas en terrazas y se encalaban a fin de reflectar los rayos del sol, una técnica que aún se emplea en nuestros días. Pero la mayor maravilla arquitectónica de la ciudad era el anfiteatro de Tisdro, construido en el año 230 después de Jesucristo. Si exceptuamos el anfiteatro Flavio de Roma, el afamado Coliseo, tan solo el anfiteatro de Capua aventaja en tamaño al de Tisdro. Se trata del más colosal edificio romano erigido fuera de la península itálica. El eje principal de su contorno elíptico, casi circular, tiene una longitud de más de 150 metros, mientras que su eje más corto mide algo más de 120. La arena cubre una superficie de 65 por 40 metros. Tenía un aforo de 40.000 espectadores. Y el espectáculo que se celebraba con mayor frecuencia eran los Munera Gladiatoria, los combates de gladiadores. Pese a la comodidad que proporcionaba su entoldado, el edificio estaba desprovisto de la espléndida decoración y la pompa del anfiteatro Flavio. Aunque sus arcos se elevaban hasta una altura de 40 metros, no alcanzaban la anchura de los del Coliseo romano. Son más angostos y por ende menos espectaculares. Esto se debe a que la quebradiza piedra autóctona carece de la resistencia precisa para soportar el empuje de unos arcos de vano más amplio. Por este motivo, el anfiteatro de Tisdro se alzó formando 3 órdenes de sobrios arcos adornados con columnas de capitel corintio compuesto. Desde una perspectiva arquitectónica, por su sencillez, el monumento rompe con la estética típicamente italiana. Es más austero en el uso de cornisas y columnas, y sus fachadas presentan una mayor solidez. Evidentemente, el estilo africano no es tan rico como el italiano. Pero hay que tener en cuenta que las obras públicas realizadas en África no se financiaban a costa del erario romano. Gordiano, procónsul de África, edificó este coloso en el siglo III de nuestra era, y su construcción supuso un abierto desafío a la autoridad romana. Al construirlo, trataba de promover una revuelta contra el imperio que les imponía unos impuestos exorbitantes. Desde su prominente posición dirigía una estrategia. A partir del siglo II, el Imperio Romano comenzó a tornarse débil e improductivo y tan solo era capaz de sostener su elevado tren de vida a costa de los impuestos recaudados en las provincias. Estas, por su parte, escalaban posiciones incrementando enormemente su productividad, lo cual propició el ascenso de su importancia económica y política. Comenzaron a dar emperadores como el africano Lucio VII Severo y su hijo Caracalla. Es evidente que el dinero confiere poder,
y los olivares africanos catapultaron a muchos terratenientes a los puestos de élite de la administración imperial. En otra región de Túnez, bajo las arenas del desierto, los arqueólogos hallaron un nuevo paradigma de la importancia que otorgaba esta cultura al entretenimiento. Descubrieron varias filas de gradas, parte de las cuales eran anchas y confortables, mientras que otras eran más angostas, y ambas categorías se encontraban rigurosamente separadas entre sí. Finalmente se concluyó que formaban parte del teatro de Bula Rekia, datado en la segunda centuria después de Jesucristo. Las gradas amplias y cómodas estaban reservadas para los espectadores ricos y famosos, mientras que los ciudadanos comunes quedaban relegados a las filas estrechas. Comparada con Tisdro, la capital de África proconsularis, Bula Rekia era una ciudad provinciana. Como era de suponer, el comercio olivarero era el principal motor de su economía. Las abundantes tierras de labor que circundaban la ciudad constituían un tentador lugar de asentamiento para quienes quisiesen lucrarse con la agricultura. El teatro era un lugar idóneo para establecer buenos contactos. Tras la función, podías codearte con los personajes más influyentes de la ciudad bajando a las dependencias de recepción. Mas una cuestión desconcertaba a los arqueólogos. ¿Cómo es que una ciudad dotada de un teatro de tales dimensiones tenía un casco urbano tan relativamente reducido y compuesto por modestos edificios? ¿Dónde se encontraban las mansiones de los potentados y la nobleza? Uno de los hallazgos que contribuyeron a arrojar luz sobre este enigma fue este mosaico en el que se encuentran representados Venus y Cupido cabalgando a lomos de sendos delfines. Es el orgullo de Bula Rekia y uno de los más bellos ejemplos del arte musivo africano. No obstante, su descubrimiento planteaba una nueva incógnita. Aunque se trataba de un mosaico de exquisita factura, había aparecido en el sótano de una morada aparentemente sin pretensiones y desprovista de cualquier clase de lujo. La resolución del misterio condujo al descubrimiento de una tipología constructiva única en su género. Las domus de Bula Rekia, datadas en el siglo III después de Jesucristo, constan de una planta baja relativamente sencilla y de un sótano lujoso y ornamentado, excavado a 5 metros de profundidad, donde sus moradores se resguardaban del sofocante calor africano. Durante el día, las familias acomodadas hacían su vida en la cueva y por las tardes, cuando hacía más fresco, se trasladaban a la planta superior. He aquí un ejemplo de la típica residencia del período imperial. Se compone de 10 estancias y perteneció muy probablemente a un senador que vivía en ella con su familia y un buen número de sirvientes. La parte visible de la casa, con una superficie de algo menos de 750 metros cuadrados, se articulaba en torno a este peristilo, la mayor columnata de la domus. Esta escalera conducía al sótano. Este era el sector más ostentoso y ricamente decorado de la mansión, y en él se hallaban asimismo las habitaciones destinadas a los huéspedes. En el transcurso de las excavaciones se descubrió que la fresca temperatura del sótano no se debía tan solo a su profundidad. Los romanos se sirvieron de una técnica revolucionaria comparable con el moderno aislamiento térmico. Estas bóvedas de arista están dotadas de una cámara de aire que las separa del caluroso piso superior. Las cimbras empleadas en la construcción de las bóvedas no eran de madera, ya que este material debía de escasear en África, sino de barro. Para ser más exactos, se utilizaban unos tubos de arcilla conectados entre sí, que se colocaban entre el suelo de la planta superior y el enlucido de la bóveda. Puesto que estas espléndidas y frescas mansiones se consideraban una especie de refugios palaciegos, sus propietarios celebraban magníficos ágapes a los que invitaban a los ciudadanos de prestigio cuyo respaldo político desearan recabar.
Posiblemente, la dependencia principal de la vivienda era el triclinium. Pese a su apariencia de burdel, con su lujoso mobiliario, sus deliciosos mosaicos y sus sugerentes divanes, en realidad se trataba del comedor. Los asistentes al banquete comían recostados en sus triclinios, dispuestos en torno a una mesa fastuosa. Los festines de la nobleza africana eran algo digno de contemplarse. Así los describe Apuleyo, un escritor númida. En el triclinium me encontré con un buen número de invitados, la flor y nata de la aristocracia de la ciudad. Mesas suntuosamente dispuestas, resplandecientes por los reflejos del cedro y el marfil, triclinios tapizados de telas entretejidas con hilos de oro, jóvenes de cabellos rizados sirviendo vino añejo en cálices cuajados de piedras preciosas. Allí podía encontrarse cualquier cosa, aun lo imposible. La revelación de la fascinante realidad de las culturas antiguas es una de las maravillosas recompensas del trabajo del arqueólogo. Ya hemos descubierto muchas cosas, pero aún nos quedan muchas más. La arqueología no se limita al estudio de obras monumentales como templos, anfiteatros y tumbas. Benjamin Franklin acuñó la frase: "El hombre es un animal que fabrica herramientas". El arqueólogo debe ver más allá de las grandes construcciones y analizar otros materiales de uso común. Y así es como logra ofrecernos la abundante información de la que hoy disponemos. Aquí tenemos una prensa de aceite, una piedra de molino perfectamente preservada, descubierta en Volubilis, la capital de la Mauretania Tingitana, más o menos coincidente con el actual territorio marroquí. Gracias a hallazgos como este, el Museo de la Civilización Romana en Roma y otras instituciones han logrado realizar fieles reproducciones de útiles de la antigüedad, así como recrear actividades profesionales hace tiempo desaparecidas. Con el auxilio de textos de la época, los arqueólogos han conseguido determinar la trascendencia del comercio del aceite de oliva y, partiendo de esa base, comprobar cómo el aceite proporcionaba dinero y el dinero poder. Esta escultura de bronce se exhumó asimismo en Volubilis. Tiene una altura de unos 90 centímetros, pesa más de 15 kilos y presenta una vistosa decoración. No obstante, no se trataba más que de la punta del iceberg. Los arqueólogos la hallaron en la base de este arco monumental y unida a una de las estatuas broncíneas más colosales que jamás hayan existido, el emperador Caracalla conduciendo un carro, que en la antigüedad se encontraba en la cima del arco triunfal. Por este arco del triunfo se accedía a la urbe. Al entrar en la ciudad, recorrías el Decumanus Maximus, jalonado de tiendas e hirviente de actividad y tráfico rodado. Volubilis era la capital administrativa de la Mauretania Tingitana, la provincia productora de los cereales con que se abastecía la metrópolis romana. El foro, así como la basílica que lo dominaba, eran los centros de decisión política, donde se discutían y aprobaban importantes resoluciones, como por ejemplo las medidas concernientes a las vecinas tribus bereberes a las que el imperio jamás logró sojuzgar. En el foro se erguía un hermoso templo edificado a imagen y semejanza del Capitolio de Roma. Al santuario se ascendía por una escalinata de 13 peldaños que muy bien podría calificarse de monumental, dadas las relativamente reducidas dimensiones del propio oratorio de tan solo 11 metros de longitud por 9 de anchura. Al igual que el Capitolio romano, el templo estaba dedicado a la tríada capitoliana, Júpiter, Juno y Minerva, a quienes se encomendaban los senadores, suplicando su auxilio en sus carreras políticas. En un primer momento, fue en el centro urbano de Volubilis, con sus bien conservados edificios públicos, donde se concentró la atención de los arqueólogos. Posteriormente, sin embargo, la periferia les brindaría algunos hallazgos de singular interés.
Todas las viviendas de Volubilis datan de los siglos II y III de nuestra era. La casa del efebo, la cual debe su nombre al descubrimiento de esta magnífica estatua de bronce que representa a un joven, perteneció a un próspero olivarero. En esta domus debía de celebrar espléndidas fiestas, quizá con el fin de promocionar su imagen pública. Esta es la maravillosa Casa de las Columnas, con su impluvium circular. En esta otra mansión, conocida como la Casa de Orfeo, se encuentra una piscina decorada con exquisitos mosaicos. La señorial Casa del Caballero, como la mayor parte de las domus de la urbe, estaba repleta de estatuas broncíneas que hoy se exhiben en el Museo Arqueológico de Rabat, la capital marroquí. No obstante, la mansión más fastuosa de la ciudad era, sin duda alguna, la Casa de Venus. En ella se encuentran algunos de los mejores mosaicos del norte de África. Un carro tirado por ocas. La escena en que el cazador Acteón sorprende a Diana bañándose. Y Baco y las 4 estaciones. Estos dos bustos de bronce también se hallaron en la casa del cortejo de Venus. Uno de ellos, con sus característicos rasgos romanos, es un retrato de Marco Porcio Catón, Catón el Joven. Mientras que el segundo es de origen inequívocamente africano. Se trata del ilustrado rey númida Yuba II. Ambos personajes dan testimonio del mestizaje racial que floreció en África septentrional y de las civilizaciones que de él resultaron. Quizá en mayor medida que cualquier otra ciudad, Volubilis constituye uno de los mejores paradigmas de la integración de las tierras africanas en el Imperio Romano. La urbe prosperó bajo el gobierno de sus conquistadores. Aceptó lo mejor que Roma le ofrecía y lo hizo suyo. En este caso se podría afirmar que el vencido salió ganando en el reparto del botín.